Bueno, bienvenidos a otra nueva mesa de discusión. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y pues muy memorable en la historia de México, que fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985, un suceso que marcó a miles de familias mexicanas y que pues sorprendió a todo el mundo, ¿no? Eh, Vamos a hablar de este suceso y pues qué pasó específicamente ese día y las consecuencias que tuvo pues para todos los afectados y todas las personas que lamentablemente vivieron este suceso. Sí, 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 sí. Bueno, como sabemos, pues el terremoto provocó el colapso de cientos de edificios y la interrupción total de servicios esenciales y básicos que pues toda persona y dentro de la sociedad necesitamos. Pues este desastre marcó un punto muy importante porque superó la magnitud del desastre, superó la capacidad de respuesta, todas las comunicaciones se cayeron, los hospitales quedaron como saturados y miles de personas estaban atrapadas entre los escombros. Entonces, sí, fue un gran problema dentro de... Sí, justamente, ¿no? Fue un impacto muy devastador para nuestra sociedad mexicana, porque la ciudad no estaba preparada para este tipo de eventos. Muchos edificios justamente tenían fallas estructurales y algunas normas de construcción pues no estaban del todo correctas y no se consideraban pues muy bien hechas, eran muy vulnerables a un sistema sísmico. Igualmente, pues la magnitud de la tragedia superó por completo a todos, tanto hospitales, escuelas, residencias, fábricas, oficinas, como ya mencionaron, pues quedaron destruidos. Durante horas y días, pues fue muy devastador. Igualmente, pues la falta de respuesta de oficial, tanto fue muy evidente que llevó pues a la población a asumir por sí misma pues las labores de rescate. Justamente pues nació la figura del ciudadano rescatista, personas comunes que encontraban en los escombros a personas que se dedicaban a escarbar, a estar buscando todo el día sin descanso, en el sol, pues en condiciones no muy agradables, con tal de rescatar vidas y de ayudar a los demás. Sí, claro. Bueno, creo que nosotras como generación Z no llegamos a comprender la magnitud de este evento y el cómo afectó a nuestra sociedad, pero bueno, por lo menos mis papás sí fueron los que vivieron este suceso. Mi mamá tenía como veintitantos años cuando sucedió el terremoto y bueno, ella estaba aquí en Toluca, entonces tampoco fue como eh, no fue como tan desastroso como en Ciudad de México, porque pues aquí no habían ni siquiera tantos edificios, ¿no? Eh, pero pues sí dice que se sintió muy fuerte. Ella estaba, me acuerdo que me platicó que ella estaba acostada en su cama y que sintió de la nada cómo se empezó a agitar toda su cama, ¿no? Entonces se despertó y pues salió corriendo con todos sus hermanos. Ella vivía en una casa pequeña de dos pisos, entonces pues no pasó a mayores consecuencias, ¿no? Pero después cuando vio las noticias en Ciudad de México, se dio cuenta de la verdadera magnitud de este acontecimiento. Y pues sí, justamente como lo mencionas, creo que la ciudad no estaba preparada para este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, de alguna manera, si esto llegó a servir de algo, fue para em, tener mejores, o mejor, tener mejores instalaciones en las que se le confía la vida, ¿no? A las personas que, por ejemplo, trabajan en este tipo de edificios y así. Y pues ayudó a generar mejores condiciones para este tipo de edificios y a que cuando se lleguen a presentar este tipo de desastres naturales, pues no es tener una ciudad que se derrumbe al instante, ¿no? Recordemos que pues la Ciudad de México desde su nacimiento ha sido una ciudad bastante inestable por su ubicación y bueno, ha tenido que ser reforzada, ¿no? En diversos momentos.
Bueno, sí, importante como recalcar que fue de un terremoto de 8 grados en la escala de Richter, que duró, me parece que alrededor de 2 minutos. Y sí, como dicen, en realidad la Ciudad de México no, pues yo creo que en realidad en todos los alrededores de la Ciudad de México nadie estaba preparado en cuanto a la infraestructura, nadie estaba preparado para un evento de esa magnitud. Y bueno, sí, yo también creo que todas aquí tenemos como una anécdota de algún familiar que sí lo vivió. En mi caso bueno, yo tenía una tía que ella sí lo vivió en Ciudad de México. Me parece que iba al Hospital General, que también fue como uno de los lugares en donde fue como de las mayores como desastres y todo, porque pues obviamente todas las personas que estaban hospitalizadas no pudieron salir, entonces se convirtió en como en montañas de escombros, pero a ella no le tocó en el hospital, sino que le tocó en el metro, que pues, siento que fue como que un poquito peor. Y sí recuerdo que me contaba como esta angustia, porque iba con su hermana, y me contó como la angustia que sintió de haberla perdido por unas horas. No, pues creo que sí, no me imagino como la preocupación de tu tía, por ejemplo, que vivió eso en carne propia, ¿no? Y la impresión que a veces pues uno no llega a dimensionar. Creo que lo más cercano que nosotras podemos llegar a comprender este tipo de situaciones, pues el terremoto que vivimos nosotros en 2017, que fue de una magnitud, creo que no igual, pero sí bastante similar, o sea, sí igual estuvo bastante fuerte, en el que pues igual el mismo día, o sea, me sigue sorprendiendo muchísimo cómo fue el mismo día, pero muchos años después, igual fue un desastre muy feo en la Ciudad de México. Y igual volvimos a ver cómo la sociedad se unió en solidaridad a los afectados y así. Pero bueno, creo que igual, a pesar de que fue un desastre muy, muy feo, no se llega a comparar con el de 1985 porque eh, definitivamente la ciudad era, pues no tenía los medios para defenderse, ¿no? En cuestiones de infraestructura ante un desastre natural de esa magnitud. Y creo que hubo muchísimas más afectaciones que el de 2017. Sí, 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 sí. Y bueno, a todo esto, justamente a 40 años de distancia de ese momento, el 19 de septiembre nos recuerda y se ha convertido más que nada en un día de recuerdo, de prevención y de aprendizaje, ya que pues cada simulacro y cada conversación, justamente como la nuestra ahorita, sobre este evento, pues buscan reforzar la cultura de la prevención y honrar a quienes en ese día, pues lamentablemente perdieron la vida, así como a los rescatistas y a los voluntarios. Sí, yo como un poquito brevemente, ¿no? Económicamente, pues fue un golpe muy grande porque la ciudad perdió miles de empleos, empresas enteras colapsaron y la reconstrucción de varios edificios, pues fue un costo de miles de millones de pesos. Muchas fábricas textiles colapsaron, dejaron al descubierto pues condiciones laborales terribles, lo que generó justamente pues un movimiento de mujeres trabajadoras por la defensa de sus derechos. Al mismo tiempo, el gobierno tuvo que destinar recursos gigantescos a la reconstrucción, como ya había mencionado, lo que redefinió pues a las políticas urbanas y motivó a la creación de nuevas normas de construcción más estrictas. La industria de la ingeniería estructural mexicana pues se transformó por completo después de este sismo, volviéndose una de las más estrictas y avanzadas pues en este sistema de sismos, ¿no? Y bueno, como por último, igualmente el terremoto de México, creo que es un evento muy importante, ya que reveló la fragilidad de un país, pero también su enorme capacidad de unirse. Mostró fallas profundas en un sistema político y detonó cambios en la democracia, en el urbanismo, en leyes de construcción, activismo civil y cultura de prevención.
aunque fue un momento muy doloroso para muchas familias, ya que muchas personas perdieron a sus seres queridos. También transformó de manera en la que México se entiende a sí mismo, conectando y viendo que somos un pueblo unido, muy emotivo y también muy vulnerable, amoroso, respetuoso, pero igualmente fuerte, solidario y capaz de levantarse una y otra vez, justamente. Sí, bueno, ya Bueno, para finalizar, yo me quedo con esta parte de la unión de la sociedad mexicana pues que se tuvo en ese momento. Sí, 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 sí. Bueno, un tema interesante que después retomaremos en alguna otra plática y gracias por platicar sobre este tema interesante hoy, chicas. Nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Nos vemos. Gracias, hasta luego. adiós. Bye.